Latidos de vida más allá del cáncer, fuerza y fe para volver a empezar. Con el doctor Absalón Montoya al frente, dirigiendo este programa de esperanza y paz. Y en los momentos más difíciles siempre hay un latido que te hará continuar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Latidos de Vida más allá del cáncer. Quiero agradecer a todos ustedes por seguirnos en el canal y por favor suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, denle me gusta, denle like y también compartan la información. También pedirles que en el desarrollo de todos estos temas hay algunos temas que sería de mucho más interés de ustedes y por favor invitarnos también a sugerirnos qué tema podemos tratar en los próximos episodios. Muy bien, el que les habla es el doctor Absalón Montoya, soy cirujano oncólogo con muchos años de experiencia en el campo de la oncología. El espíritu del programa siempre está en relación a la prevención y al diagnóstico precoz, pero también en el concepto de lo que es la oncología, también hablamos sobre signos y síntomas, previos factores de riesgo, cómo se hace el diagnóstico, el tratamiento y las múltiples alternativas con las que contamos actualmente. Pues en esta oportunidad vamos a abordar un tema sumamente importante debido a la complejidad de lo que significa la misma enfermedad biológicamente hablando, el contexto social y también el pronóstico. Así que vamos a abordar este tema que son cáncer de las vías biliares. Recordar cáncer de las vías biliares. Aun cuando un camino del cuerpo se obstruye por la enfermedad, el corazón humano sigue encontrando razones para avanzar con esperanza. También, antes de iniciar el desarrollo del tema, quiero invitarlos a revisar los videos donde conversamos sobre el cáncer de hígado y el cáncer de vesícula biliar, que están prácticamente correlacionados. El cáncer de vías biliares constituye uno de los tumores hepatobiliares más complejos y desafiantes en la oncología médica. Su comportamiento, decía previamente, es agresivo, es silencioso en etapas iniciales y frecuentemente está asociado a un diagnóstico tardío. Hay un grupo de neoplasias heterogéneas que comprometen al hígado, comprometen a los conductos intrahepáticos, como vamos a conversar, al hilo hepático que va por fuera y también a las vías extrahepáticas. Hay mucho interés ahora debido a los avances en la oncología, en la cirugía oncológica abdominal. También hay muchos avances en lo cuanto son a las terapias dirigidas con los estudios ya ahora moleculares con los que contamos, y eso ha modificado en gran cuantía el diagnóstico y también la terapéutica. Pero más allá de lo que es la enfermedad, este cáncer impacta profundamente en la calidad de vida del paciente, en su entorno familiar, y nos genera pues desafíos físicos, desafíos emocionales, sociales y económicos. Este cáncer es poco frecuente, pero clínicamente muy agresivo. En el mundo se diagnostican o se reportan alrededor de 1 a 2 casos por cada 100,000 habitantes. Es más frecuente en el Asia, en Tailandia, en Corea, en China, en Japón y en otros países del mundo y también en Latinoamérica. La edad de presentación está entre los 50 y los 70 años. Es relativamente más frecuente en varones. En nuestro país no hay cifras oficiales que reportan, sin embargo existe pues el conocimiento de la casuística que no deja de ser frecuente y que también se asocia con una alta mortalidad. Entonces tenemos que tenerlo muy presente y ahí hay una deuda pendiente dentro de las políticas de salud. También decirles que lo que debe primar en cuanto a esta enfermedad es el diagnóstico
precoz. Pero antes de conocer la enfermedad, debemos de conocer un poquito qué son las vías biliares, o sea, en cuanto a la anatomía. Vías biliares. Vamos a ponernos en el contexto de que el hígado, que está en la parte derecha superior del abdomen, de la barriga, es un árbol, es como un árbol, por eso se le conoce como el árbol biliar. El hígado es como un árbol cuyas ramas estarían en el mismo hígado, y esas ramas tienen unos troncos más delgaditos a más gruesos, cuyo tronco principal sería este canal que desemboca en el intestino delgado, en la primera porción que se llama el duodeno. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a encontrar nosotros canales mucho más delgados y otros más gruesos. Entonces, siguiendo esa secuencia del hígado de la derecha que va a drenar la bilis, cuyo contenido es la bilis, hacia el intestino, pues vamos a encontrar que esos tronquitos se hacen de delgados a más gruesos. Y en forma didáctica lo vamos a clasificar en vías intrahepáticas y vías extrahepáticas. En las vías intrahepáticas vamos a encontrar los canalículos biliares o los conductos interlobuliares, conforme va creciendo, y luego los conductos hepáticos derecho e izquierdo, porque saben, tenemos un hígado, entre comillas, el hígado está dividido en derecho e izquierdo, ¿no? Es como una V, ¿no? Y luego el otro serían las vías extrahepáticas. Las vías extrahepáticas es el conducto hepático común, o sea, donde se unen a los conductos derecho e izquierdo, el conducto colédoco, y que esto va a desembocar en el intestino delgado. Adicionalmente también vamos a considerar el conducto cístico, que es aquel que viene de la vesícula, ¿no? Entonces eso es que hay que tenerlo como punto de referencia, ¿no? Pero bien, tenemos que ver que esta anatomía, o sea, esta distribución, digamos, de estos conductos, ¿no? Se van a estar próximos a ciertas estructuras, como por decir el hígado, la arteria hepática, la vena porta y obviamente el duodeno y el páncreas, sobre todo la cabeza del páncreas. Entonces, esta consideración anatómica es lo que explica la alta complejidad y también la tendencia a la invasión, que es mucho más rápida. Solamente tiene que pasar la pared del canalículo y ya está, digamos, en un tejido adyacente, ¿no? Muy bien, recordar entonces esto, que la vía biliar va del hígado hacia el intestino, tenemos las vías intrahepáticas y tenemos las vías extrahepáticas. Muy bien, que tenemos que considerar. Pero, ¿qué hay dentro de ¿Qué discurre en los canalículos o en las vías biliares, en los canalículos, etcétera? ¿Qué discurre? Es la bilis. Ojo, la bilis. ¿Y cómo se forma la bilis? La bilis se forma en el hígado, en los hepatocitos. Y luego va a digamos, como a ingresar a los canales, ¿no? Luego de todo un proceso a nivel sanguíneo. Pero ¿qué cosas contiene la bilis o cómo que adicionalmente tiene la bilis como tal? La bilis va a tener un pigmento, el pigmento que da el color amarillo verdoso, que es la bilirrubina. ¿Y de dónde sale la bilirrubina? La bilirrubina sale de la destrucción de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen un promedio de vida más o menos de 120 días, ¿no? Entonces, estos se van a ser, digamos, destruidos en el vaso, en la médula ósea y en el hígado. Adicionalmente, también se libera la hemoglobina, la hemo y la globina, y que va a transformarse, esto se va a transformar en lo que es el hierro y también se va a transformar digamos, en lo que es la biliverdina, que la biliverdina es un pigmento, ¿no? Entonces, todo esto favorece a la formación de la bilirrubina. Pero ¿qué más contiene la bilis? Contiene el colesterol, contiene sales biliares, contiene la lecitina, contiene el agua.
Muy bien, entonces, y ahora, nuevamente, tenemos ya la formación de la bilis. ¿Y para qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones de la bilis? Hablo todo esto sin el afán de confundirlos o de explayarme mucho, porque tenemos que darle importancia a la alteración de la función cuando hay una tumoración a estos niveles o un cáncer a estos niveles. Dicho esto, nuevamente empezamos. La bilis se encarga de la emulsificación de la grasa. ¿Qué significa la grasa? Vamos a poner como gotitas gruesas, y lo que hace la bilis es convertirla en partículas mucho más pequeñas para que sean degradables o absorbibles o también sean aprovechadas, digamos así. Absorción de las vitaminas. Estas vitaminas que se absorben se llaman liposolubles en la grasa. Estos son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Y la vitamina K interviene en la coagulación, más o menos por ahí. ¿Qué más hace la bilis? Obviamente elimina la bilirrubina, ¿no? También va a eliminar o excretar el colesterol y también otras sustancias tóxicas. Por eso se le conoce como la detoxificación metabólica. Miren qué interesante. Y ahora ya cumplió su función. ¿Y cómo se elimina? Se elimina por el tejido gastrointestinal, ¿no? Ingresa al intestino y por acción de las bacterias intestinales se transforma y le da un color marrón a las heces, por el cual son eliminadas. Y en menor cuantía también se eliminan por el riñón. Es por eso que cuando haya una alteración, digamos, en el drenaje, vamos a decir así, de la bilis, es que vamos a ver algunos síntomas generales en el organismo. Muy bien, entonces nosotros ya conocemos un poquito la anatomía, la fisiología, para qué sirve, cuáles podrían ser los problemas que se puedan causar. Por decir, si hay una obstrucción de esta vía biliar, voy adelantando, ¿qué va a pasar? Va a aparecer un fenómeno, digamos así, de coloración, ¿no?, amarillenta de la piel y las mucosas. Eso se llama ictericia. Al mismo tiempo, este pigmento va a hacer que genere picazón, que se llama prurito. Adicionalmente, puede haber inflamación de los conductos, que se llama colangitis. Puede haber lo que se llama colestasis. La colestasis es cuando disminuye el flujo de evacuación de la bilis o de la bilirrubina, y esta bilirrubina se acumula en el torrente sanguíneo, o esta bilis, entre comillas, con todos sus productos tóxicos, entre comillas, que tiene que eliminar, se va a almacenar en el torrente sanguíneo. Y eso, en forma secuencial, nos puede llevar a una insuficiencia hepática progresiva. O sea, va instalándose. Y cuando el hígado no funciona, se altera la nutrición, se altera la coagulación, entre otras funciones del hígado. Que, a propósito, los invito nuevamente a revisar el capítulo sobre cáncer de hígado. Bien, entonces, si nosotros conocemos un poquito de estas funciones y también la anatomía, vamos a ver que los tumores se van a localizar en cualquiera de estas regiones. Y es así que didácticamente lo dividimos en tres, lo que son los intrahepáticos. El más frecuente es el colangiocarcinoma. Colangio porque inicia justamente en las vías biliares. Carcinoma, que es un cáncer epitelial. Entonces, los primeros son los carcinomas, o sea, los colangiocarcinomas intrahepáticos. Constituyen alrededor del 10 al 20%. Luego son los periliares, los que están, como decimos, al bordecito del hígado. Está ahí en la entrada, digamos así, hacia ese árbol. Constituye más o menos el 50%. Y lo que se encuentra en la parte distal, cerca al intestino o al páncreas, constituyen un 40%. Estas localizaciones son sumamente interesantes a considerarlos porque van a ayudar mucho en cuanto a la decisión quirúrgica, a la decisión terapéutica. En la literatura muy poco a veces se encuentra en relación a lo que es el cáncer de las vías biliares, porque más está en relación directa conforme se nombra, ¿no? Está dentro de los tumores del hígado,
tumores de la vesícula biliar o los tumores también del páncreas, ¿no? En la cabeza del páncreas, que ahí o se le conoce como las lesiones periampulares. La literatura lo dice eso, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a conversar cómo se genera, pues, la enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué nos lleva a nosotros a desarrollar un cáncer de las vías biliares? No sin antes, respirando un poquito, pedirles siempre a que se suscriban y por favor hagan llegar sus comentarios y compartan la información. Factores de riesgo. En una forma didáctica también para podernos entender, lo clasificamos dependiendo de cuál es la causa, digamos así. Una de las causas principales serían los factores inflamatorios, ¿no? Factores inflamatorios como la colangitis. El factor inflamatorio se conoce como colangitis, ¿no? La colangitis esclerosante primaria, la colangitis recurrente, las hepatolitiasis, o sea, los cálculos, ya sea en la vía biliar intra o extrahepática, también los quistes en el colédoco, ¿no? Los quistes alrededor de esa estructura que va del hígado hacia el intestino. Otro factor son los factores infecciosos. Dentro de ellos se considera el virus de la hepatitis B, la hepatitis C y algunos parásitos como el opistrochis o el clonorchis, ¿no? Son nombrecitos que están en la literatura. Otro factor, los factores metabólicos. En los factores metabólicos está la obesidad, como en otros tipos de cánceres también. Recordar la diabetes. La diabetes también tenemos que tenerlo así, no solamente produce un daño silente de otras estructuras, sino también ustedes han visto en todos los programas que se convierte también en un factor de riesgo para varios tipos de cánceres. Hay una entidad que se le conoce como el síndrome metabólico, que está también dentro de estas causas. El síndrome metabólico se caracteriza por el exceso de grasa a nivel abdominal. Es como criollamente lo decimos como un rollo, ¿no? Un rollito que está en la barriga, en la pared abdominal, cuya circunferencia, por decir, en caso de los varones es superior a 120 centímetros, ¿no? De cintura, entre comillas, y en las mujeres a 88 centímetros. Adicionalmente también es la presión arterial alta y la azúcar en la sangre, o sea, el aumento de la glucosa. No estoy hablando de hipertensión arterial propiamente dicha, ni tampoco de diabetes. Estoy hablando que en el contexto se presentan estas situaciones y adicionalmente también el aumento del colesterol anormal y los triglicéridos. Miren qué interesante y bastante profundo. Adicionalmente también, uno de los factores de riesgo son propios del hígado, por decir, la cirrosis y también la fibrosis hepática. Cirrosis y fibrosis hepática. ¿Qué otro factor de riesgo? Los genéticos. En los genéticos, ya cuando hemos conversado también en cuanto a cáncer de apéndice, hablábamos también de estos factores genéticos que prácticamente contribuyen en todo el tracto gastrointestinal, incluido pues el duodeno, ¿no? Incluido el apéndice, etc. Hablamos nosotros de estos síndromes hereditarios como el síndrome de Lynch. Es una mutación de un gen que se encarga de corregir el error genético. El síndrome de Peutz-Jeghers, ¿no? Que está asociado también a alteraciones genéticas. La poliposis adenomatosa familiar, que también lo hemos desarrollado en el capítulo de apéndice, ¿no? Que nos puede producir tumores periampulares, le decimos nosotros, y el colangiocarcinoma. Asimismo, también otras alteraciones genéticas asociadas al gen del BRCA1, el BRCA2, que están también en relación a los cánceres de mama y cáncer de ovario y obviamente cáncer de vías biliares. Perdón. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando tenemos un diagnóstico de un cáncer, ahora con los estudios moleculares, tenemos que estar atentos en que esta persona puede desarrollar otro cáncer.
ya del punto de vista de predisposición o también del punto de vista de una alteración genética. Por eso pongo énfasis en esto, aunque es un poquito tedioso en cuanto a la literatura. ¿Qué otro factor? Tenemos los factores ambientales. Dentro de los factores ambientales tenemos pues al tabaquismo, tenemos el alcoholismo crónico, ¿no? el consumo crónico y también la exposición química. Esto es la exposición química constante, por decir, causa inflamación crónica de los conductos y daña a las células. Y esta inflamación crónica básicamente está en relación a los alimentos en el día a día, o sea, esta exposición química a los alimentos, sobre todo los alimentos procesados, o también está en relación a la parte del ambiente laboral, que uno prácticamente no se da cuenta, por decir, está expuesto a estas sustancias tóxicas como las dioxinas, las nitrosaminas, estamos expuestos, por decir, al asbesto, del asbesto se va a inhalar, a los disolventes industriales, ¿no? Estos disolventes industriales son bastante peligrosos, al cloruro de vinilo. ¿Dónde está esto? En las industrias del plástico, ¿no? Que van a generar daño en el hígado, van a generar, por decir, el angiosarcoma, o también daño en los conductos biliares, generando el colangiocarcinoma. Ahora, hay estudios recientes, ¿no? Que asocian ya a otras cosas, como hemos visto, por decir, el mayor índice de masa corporal, el sedentarismo, también está incluido dentro de otros estudios que contribuyen al cáncer de las vías biliares. Y acá hay un dato sumamente importante que me llamó mucho la atención al revisarlo, que se llaman las dietas proinflamatorias, ¿no? Las dietas proinflamatorias, o sea, estas dietas por sí producen una inflamación crónica, decíamos, de los conductos biliares, los dañan sus paredes, dañan los conductos, y esto está en relación a los alimentos, ¿no? que son ricos en grasas, ¿no? Ricos en grasa. Entonces, este daño es facilitado por el aumento del colesterol, ¿no? Que van a formar los cálculos. Hay una situación que se llama estrés oxidativo, o sea, son nutrientes de mala calidad que uno le ingiere y que produce daños en el ADN, porque estamos viendo que los daños del ADN son los que generan la enfermedad. También producen el bloqueo biliar y la mala absorción, porque se van a formar como el sarro, pues, los cálculos, etcétera, y empiezan a producir, digamos, este fenómeno. Y esto básicamente está en consideración a los alimentos fritos, ¿no? A las frituras, el exceso de grasa. Entonces, cuando hablamos de dietas proinflamatorias, un poquito adelantando, ¿qué podemos evitar en todo caso para mejorar, para no cargar mucho al hígado en cuanto a su trabajo, en cuanto a su función? Pues hay que evitar las carnes procesadas, ¿no? Porque esto están o ultra procesadas, ¿no? Porque estos pues tienen muchas sustancias que son los preservantes, ¿no? Dentro de ellos los tocinos, las salchichas, los embutidos, el salami o los perritos calientes. Ojo que cuando hablo de esto, no estoy diciendo excluir de la dieta. La palabra sería restringir, o sea, no hacerlo muy común en nuestra dieta, ¿no? Y si vamos a hacer estas dietas, vamos a consumir estos alimentos, pues por lo menos tengamos una actividad física y evitemos el sedentarismo. Seguimos entonces. ¿Qué tenemos que evitar? Las grasas saturadas, ¿no? Por decir, las mantequillas, la margarina, los lácteos enteros o las carnes que vienen cortadas con la parte de grasa visible. Hay que tratar de evitar la grasa, ¿no? ¿Qué más? Las frituras y los rebozados, ¿no? Estas comidas rápidas que son calentadas en aceites pues a altas temperaturas. Eso también produce un daño porque aumenta la función del hígado. Los azúcares libres y refinados, sobre todo cuando está en relación a los productos que se fabrican, digamos, de forma industrializada, como por decir los refrescos, los dulces, la repostería, etc. Entonces es bueno considerarlo. Obviamente el alcohol y el tabaco ya lo dije. Y también, de paso, los alimentos crudos, el sushi, es decir, los mariscos, los pescados, que no estén que estén mal cocidos, hay el riesgo de infecciones.
tanto de infecciones bacterianas, y si a eso le sumamos un sistema inmune débil, pues va a ser mucho más dañino para las vías biliares. Entonces, tenemos que ver, con esto estamos viendo que básicamente uno de los grandes problemas que tenemos en cuanto, digamos, como factor, es en el día a día, es lo que hacemos en el día a día, porque prácticamente todo lo que hemos mencionado es parte de una sociedad de consumo, consumista diario, ¿no? Entonces, es un poquito complejo, digamos así, ir en cuanto a la prevención, ¿no? Pero obviamente, ahora tenemos que ver qué vamos a hacer. Y dentro de esas situaciones es que tenemos que cambiar algunas conductas. Repito, cuando hablamos de alimentos que generan ese riesgo, no estoy hablando de erradicar, estoy hablando de restringir. Entonces, ¿cómo prevenimos? ¿Cómo prevenimos los cánceres de vías biliares? No existe prevención absoluta, pero sí es posible reducir el riesgo. No hay algo que nos diga, deja de hacer esto y no vas a tener cáncer. No, es imposible. Entonces, cuando hablamos de prevención, siempre hablamos de prevención primaria y también prevención secundaria. La prevención primaria básicamente está en evitar los factores de riesgo, o sea, los que uno los puede hacer. Entonces, ¿qué puedo hacer? Evitar el tabaco, ¿no? Llevar un peso adecuado, hacer actividad física y vacunación sobre la hepatitis B, que le decía previamente. Y obviamente que todo lo que hemos hablado de los alimentos proinflamatorios, lo que podemos hacer es una alimentación saludable. Y en eso le vamos a poner el otro nombre, los alimentos antiinflamatorios. Los alimentos antiinflamatorios recomendados que van a proteger la vía biliar. Y dentro de ellos, ¿con qué contamos? Con vegetales y frutas. Por decir, podemos comer brócoli, los cítricos, tomates, manzanas, y estas de preferencias pueden ser peladas. Adicionalmente, ¿cómo prevenir? El consumo de cereales integrales, ¿no? Como el arroz integral, ¿no? Digamos, los panes integrales, ¿no? Que nos ayuda mucho, digamos, a mejorar esa carga como del hígado, ¿no? Y favorece que no haya inflamación. También la avena, que me estaba olvidando. ¿Qué otra cosa más? Proteínas magras limpias. Por decir, el pollo o el pavo, ¿no? Que sea sin la piel, ¿no? Que es lo importante. Clara de huevo, puede ser las legumbres y el pescado blanco. Lo que estoy hablando esto es para aliviar un poco el riesgo. Las grasas saludables, controladas, por decir, es importante que todos lo recomiendan, es el aceite de oliva. Y algunos condimentos naturales, que ponen mucho énfasis en el ajo y en la cebolla. Esto se ha demostrado que disminuye el riesgo de los tumores de la vía biliar. Bien, entonces hablamos de todo ello. Lo importante también sería, cuando ya existen síntomas, fraccionar la comida, por decir en 5 o 6 veces al día, y también disminuir los consumos de grasa, y adicionalmente puede ingerir suplementos de vitaminas A, D, E o K. Muy bien, bueno, para no dilatar el tiempo, pues vamos a cortarla acá y les voy a invitar para el siguiente episodio, la segunda parte del desarrollo de esta enfermedad. Muchas gracias y bendiciones. Nos vemos. Chao.